Acompáñanos y disfruta de la magia, la leyenda y el espectáculo. Cuando llega el verano, la tercera semana de agosto, Ontinyent se viste de fiesta, se engalana con vestimentas moras y cristianas, y su compás se transforma en triunfales marchas cristianas y cadenciosas marchas moras. Trasládate con nosotros a la época musulmana. Forma parte de la recreación festiva del enfrentamiento entre las tropas musulmanas y las huestes cristianas por el dominio del territorio de España. Un marco histórico, el de la conquista morisca y posterior reconquista para la cristiandad de estas tierras, cargado de connotaciones románticas y festivas. Los moros y cristianos resumen y aglutinan parte de nuestro patrimonio, un acervo sinónimo de progreso y de conservación de nuestra esencia y principios. Ontinyent empieza sus celebraciones rindiendo homenaje al alma de su fiesta, la música. Uno de los actos más apreciados tanto por los ontinyentins como por los visitantes es, sin duda, la entrada de bandas de música, que tiene como colofón la interpretación de todos los músicos allí congregados de la marcha mora Chimo. Seguro que la has escuchado en más de una ocasión. Chimo, magistral composición del maestro de Ontinyent, José María Ferrero, constituye todo un alarde de espectacularidad musical y una auténtica maravilla para el oído. Se ha convertido en el himno de nuestras fiestas y es por eso que nadie quiere perderse este acto. Ven y disfruta de este momento mágico, un caso único de participación total donde la línea entre espectadores y festeros se diluye por completo. Más de 4.000 personas, concentradas en la Plaza Mayor y sus calles adyacentes, se cimbrean acompañando esta pieza musical. ¿Quieres ser tú uno de ellos? Es viernes, el gran día, el punto álgido de nuestras fiestas, la entrada de los ejércitos moros y cristianos. Desfiles fastuosos que tienen a la música como verdadera protagonista y donde el color y la plasticidad llegan a su máxima expresión. Ven y disfruta de nuestra música, de los trajes e indumentaria festera, de majestuosas carrozas ricamente adornadas, de animales exóticos, de impactantes coreografías y un sinfín de elementos creativos que te ofrecerán una sinfonía de sensaciones inimaginables. Vive una realidad de fantasía. Percibe cómo el tiempo y el espacio se diluyen. El mayor espectáculo que se pueda contemplar está aquí, en Ontinyent. Conjugamos la fantasía oriental con la recreación histórica de aguerridas tropas cristianas, las rememoranzas medievales con la creatividad, el ingenio y el arte, todo al servicio de la fiesta. Lunes, llega el turno de las embajadas. Uno de los actos más emblemáticos, la apoteosis entre la pólvora y la palabra. Ante el castillo, situado frente a la fachada del antiguo ayuntamiento, que rememora la fortaleza medieval de Ontinyent, los embajadores recitan los textos del maestro Joaquín Cervino.
Unos versos que tienen por objetivo intimidar al ejército adversario. Esta recreación te dará la oportunidad única de descubrir una parte importante de nuestra historia. Por la mañana, el embajador moro, tras la simulación de una batalla, obtiene como botín la fortaleza y la rendición del cristiano, quien por la tarde intentará con la fuerza de la palabra y una gran convicción recuperar el baluarte para la cristiandad. Mi madre me enseñaba a María, patrona de este suelo, de purezas y de estrellas coronadas. Al no conseguir su empeño, con versos que recuerdan antiguas glorias medievales, tendrá lugar una nueva batalla, que finalmente devolverá el fortín a las huestes cristianas. En estos festejos también hay tiempo para el recogimiento espiritual, con actos de alto contenido religioso, de profunda fe, de devoción al Cristo de la Agonía. Es el caso de la bajada del Cristo desde la ermita de Santa Ana hasta la Real Parroquia de San Carlos. Acto acompañado en su inicio por el estruendo crepitante, mágico y embriagador de arcabuces y trabucos, para dar lugar después a los tímidos compases de los tabalets. Escenas fantásticas, donde el fuerte y denso olor a pólvora se entremezcla con las fragancias aromáticas del romero, de los pinos y el tomillo, originándose una escena fantástica. Una amalgama de sensaciones, potenciada aún más si cabe, por la presencia del omnipotente patrón sobre su cruz, al que el pueblo ruega y venera. Así, la esencia de la fiesta, el sentimiento profundo en honor al Cristo de la Agonía, es el marco entrañable de un pueblo que revive estampas del pasado. Los moros y cristianos forman parte de nuestra cultura, de nuestras raíces, y actúan como elemento catalizador y aglutinador de los más variados caracteres, formando un todo unitario y trascendente que despierta los sentidos y embriaga emocionalmente: la música. Acompáñanos y disfruta de la magia, la leyenda y el espectáculo. Ontinyent, una realidad de fantasía.